Bienvenidos queridos amigos y amigas, es un enorme privilegio estar junto a ustedes nuevamente en este día. Me gustaría hacerte una pregunta y para eso te pido que me permitas hablarte de forma directa en este momento. Si yo preguntara cuál es el evento más importante en la historia de la humanidad, ¿cuál sería tu respuesta frente a eso? Me gustaría preguntarte eso y obviamente ¿por qué? ¿En qué forma afectó la historia como para que lo consideres así? Y es cierto que esta es una pregunta que va a tener muchas respuestas dependiendo a quién le preguntemos. Es una realidad. Pero más allá de las respuestas, me gustaría contarte de un evento que tuvo lugar hace unos 2000 años atrás aproximadamente y afectó no solamente a la generación presente, sino a todas las que la precedieron. Hablando literalmente de decenas de miles de millones de personas. Varias veces nuestra población mundial actual. Recuerdo estar viendo un video de un debate hace un poco de tiempo atrás, donde había una persona llamada Christopher Hitchens, un filósofo inglés muy conocido ciertamente, argumentando algunas cuestiones y por supuesto el debate se trataba de la existencia o no de Dios y algunas otras cuestiones filosóficas. Entre esas cosas, él decía que no podía concebir la idea de que haya un Dios que a lo largo de los milenios haya estado tan pasivo, sin mostrarse de ninguna forma, sin actuar, viendo cómo especies se extinguían, cómo las guerras se daban entre las personas, hambrunas, injusticias, muertes y muchísimas otras cuestiones, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre todas esas cosas no tiene mejor idea que mandar a que una persona sea clavada en un pedazo de madera. Y es cierto que vemos cruces en libros, murales, collares. Es un símbolo muy conocido, muy utilizado por diferentes sociedades a lo largo de la historia. Es verdad. También es cierto que se llevaron adelante conquistas y grandes guerras y matanzas en nombre de esta cruz. Pero creo que tal vez ese es alguno de los motivos que llevó a que haya tanto prejuicio y mala interpretación sobre el verdadero mensaje que la cruz trae en definitiva. Más allá de que es una realidad de que Dios existe y no es lógico creer que todo lo que hoy vemos surgió de la nada, es decir, que nadie creó todo de la nada, antes de que alguien creó todo de la nada, y más allá de que la diversidad de vida que hoy tenemos nunca pudiese haber surgido de la misma nada definitiva, es cierto que hay una falta de comprensión frente a lo que la cruz verdaderamente significa. Primeramente es necesario que comprendamos que hay un conflicto entre un Dios y las personas, todos los que hoy vivimos, de alguna forma, hemos tenido o estamos en conflicto con Dios, de alguna manera. La humanidad está en conflicto con Dios y hoy lo podemos ver en los resultados. ¿Sí? Vemos como las sociedades, a medida que se van alejando de los parámetros morales que hemos sabido tener durante mucho tiempo en algunas cuestiones, vemos como la violencia aumenta, la falta de honestidad, donde los conflictos empiezan a surgir en gran manera, el contrato social se rompe, donde es muy difícil encontrar gente honesta y la corrupción es moneda corriente, donde vemos que hay muchas ideas muy lindas a las palabras, pero que en definitiva nunca terminan de funcionar y hacen más daño que beneficio. Y no solamente lo vemos en un país, sino en todo el mundo en general. Ahora es cierto que no solamente como género, como personas hemos estado en conflicto con Dios, sino también como individuos, porque todos de alguna manera hemos rompido lo que Él considera justo, ¿sí? Todos hemos infraccionado sobre esa justicia de Él a través de la mentira, de robo, de engaño, de insultos, agresiones y muchas otras cosas más. Y obviamente una de las preguntas que uno, o los argumentos que uno puede decir ahora, bueno, pero ¿quién no hizo eso? Y ciertamente, mi persona es también una de esas que ha infraccionado en contra de Dios. Todos lo hemos hecho de alguna manera. Eso es una gran verdad. Y esto es tremendo, porque en definitiva, Hebreos 9:27 dice que así como está decretado que los hombres mueran una vez, y luego de eso
el juicio. Muchas personas piensan que la muerte es simplemente esa pantalla en negro en la que pasamos un estado de aniquilación y no tenemos más conciencia de nada. Otros creen que volvemos a aparecer en forma de otro ser vivo. Otros que tal vez van a un estado de felicidad en base a cuánto bien hayan hecho en la vida. Y muchas otras opciones que pueden darse en base a las creencias religiosas de las personas. Pero lo cierto es que la muerte no deja de ser, en definitiva, como ese oficial de policía que toma a la persona que va a ser juzgada y la presenta frente al juez para ser juzgado. Y ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? ¿Qué tiene que ver con lo que te estaba queriendo plantear en la primera pregunta que te hacía? Porque yo no puedo explicarte cuál es el beneficio que hay sin conocer la situación real. No te puedo pretender explicarte una solución a un problema que no conocemos. Y eso es necesario que se hable de forma directa. Recuerdo también haber escuchado una historia muy interesante. Una persona que iba viajando en un avión en primera clase, muy cómoda. Y entre medio del vuelo se le acerca una azafata. La azafata agarra, le da un paracaídas a la persona esta. Y le dice, póngaselo. El hombre agarra, mira el paracaídas y cuando levanta la vista ya ve que la azafata se estaba sentando de nuevo en su asiento. Por obediencia él decide ponerse el paracaídas. Entonces se lo coloca y bueno, cuando se quiere sentar se da cuenta que en el asiento ya le empieza a molestar, no está cómodo. Verdaderamente se siente un poco incómodo, la ropa se le empieza a arrugar, tal vez algún polvito que había en el paracaídas se empieza a ensuciarle la camisa, el saco que venía vestido bien elegante. Entre todas esas cosas empieza a escuchar algunos murmullos, ¿no? De gente que se da vuelta, lo mira y se le está como riendo, como medio pasando un poco un ridículo con el paracaídas sentado ahí en el medio del avión. Entre todas esas cosas, en unos pocos minutos después el hombre se frustra, se enoja, se saca el paracaídas, lo tira contra el piso y enojado, como si le estuvieran haciendo una especie de cámara oculta, se sienta nuevamente frustrado. Ahora imaginemos que en esa misma situación viene la azafata, le da el paracaídas, pero le dice, señor, no tenemos muchos paracaídas, voy a darle este a usted ahora. El avión está por caerse en cualquier momento, el piloto lo va a anunciar en unos minutos. Le pido que se lo ponga y que espere, por favor. Le pregunto a usted si a esa persona, en definitiva, entonces le importaría tener el paracaídas, le importaría que alguien se ría, le importaría estar incómodo. Creo que en definitiva no, porque al momento que el piloto anuncie la realidad de la situación, todos querrían tener un paracaídas a su disposición para salvar sus vidas. Y ahora es esa cruz en donde Jesucristo, es por medio de esa cruz en donde Jesucristo se convirtió en nuestro gran paracaídas. Porque es el único camino que hay para estar en paz con Dios, para estar en buena ley, como diríamos. Es Jesucristo aquel que pagó esa fianza para que cuando somos llevados frente al juez, el juez nos pueda dejar ir en libertad, de forma legal. En Romanos 5, 8 y 10, del 8 al 10 dice lo siguiente. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su justicia. Entonces Jesucristo se convierte en ese paracaídas que es capaz de salvar nuestra vida en el momento en el que el avión está a punto de caerse. Es aquel que nos da la oportunidad de estar en paz con Dios y quedar en cuentas blancas por todas aquellas cosas que hemos de alguna forma en conciencia o en inconsciencia cometido y que nos distancian de la verdadera gracia de Dios y que por su amor Él ha dispuesto esta situación a nuestro alcance. Verán, el cristianismo es la única religión que existe en la tierra en donde la salvación no se alcanza por un mérito propio o por un esfuerzo. No es premio
como consecuencia de un logro. De ninguna forma. Es otorgada por gracia, como un regalo. Y es la única creencia donde el Dios que es exaltado y adorado es quien decidió humillarse a sí mismo en beneficio de aquellos que hoy creen y que puedan creer en Él y en esta verdad. Por eso Jesucristo es el camino de salvación y es ese paracaídas que todos quisiéramos tener cuando sepamos que el avión se va a caer. Hoy estás a tiempo de tener ese paracaídas a tu alcance y te pido que reflexiones en esto, porque mucha gente ciertamente dice que Dios no existe y que estas cuestiones son fantasías. Pero ¿qué harías si estuvieras equivocado? ¿No te gustaría tener ese paracaídas? Pensá en ese ejemplo, porque puede ser que te pueda llegar a ayudar. Y así dice Hechos 4:12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesucristo. Él es quien vive, Él es quien da la vida y Él es quien da la salvación. Por eso te pido que reflexiones en estas cosas y si realmente te interesa, si realmente crees que necesitas ese salvavidas, ese paracaídas, te pido que creas en ese nombre de Jesucristo y que busques esa verdad, confiar en Él y tener fe en Él, porque no es por obras ni es por nuestra voluntad, no es por nuestras buenas disposiciones de la vida que somos salvados, sino solamente por fe en Jesucristo. Y si tal vez sos cristiano y estás viendo este video, te pido que lo tomes como una motivación para poder hablarle a aquellas personas que tenés cerca y necesitan de este paracaídas, sabiendo que el avión se va a caer en algún momento. 150.000 personas mueren cada día, muchas de ellas personas jóvenes y saludables, por supuesto. Nadie se levanta a la mañana pensando que no va a poder acostarse a la noche, pero ciertamente muchos no lo llegan a hacer. Por eso te pido que tomes en consideración estas palabras y las recuerdes para cuando estés hablando con alguien de la verdad que nosotros necesitamos de proclamar y de recordarle a las personas de que hay un avión que tarde o temprano se va a caer y que todos necesitan ese paracaídas, sin excepción alguna. Quisiera que ores conmigo para terminar este mensaje. Padre, te damos las gracias por este día y por todos mis amigos presentes. Te pido que tengas en gracia sus vidas y aquellos que hayan escuchado este mensaje y quieran realmente de encontrarse contigo y de recibir a Jesucristo, que tú les permitas de conocerte y así ellos reciban la salvación que solamente Cristo, que solamente Jesús en la cruz pudo darnos. Como asimismo te pido por todos aquellos hermanos míos, amigos que están viendo este mensaje, para que tú les recuerdes del gran beneficio y la bendición que es el haber tenido en gracia de poder conocerte y así, siendo nosotros culpables, hayamos sido hechos inocentes por causa de esa sangre derramada. Te damos las gracias, oh Dios del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a estar haciendo un video, por supuesto, de salvación, hablando de lo que es la salvación. Esta es la introducción, obviamente, y vamos a hablar de si la salvación se pierde, de cómo es que se llega a esa salvación y algunas otras cuestiones en los próximos videos que a veces quedan pasadas desapercibidas. Te doy las gracias por tu compañía y nos encontramos en el próximo video.